Bien, entonces, clase número 4 de la materia, la carta a los Efesios. Entonces voy a iniciar allí, Efesios capítulo 1, verso número 11, voy a iniciar ahí. En él asimismo, dice ahí, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Ok? Habíamos hablado poco ya sobre el cómo es, en este caso, y estamos aprendiendo cómo es la iglesia. Más adelante vamos a estar aprendiendo otras cosas, pero una cosa que debemos tener bien en clara es que la iglesia no fue una idea del ser humano. Es decir, no, pues un día se ocurrió que nos vamos a llamar iglesia y ya. No, fue algo que Dios ya había predestinado, ¿ok? Fue algo que Dios ya tenía contemplado que sucediera, ¿ok? Dice ahí el lenguaje actual de este pasaje: por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuésemos suyos y recibiésemos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Fíjate que ven cómo lo dice: y recibiésemos todo lo que Él había prometido. ¿Cuándo prometió todo eso? Pues en el Antiguo Testamento. Recuerden que la iglesia es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Recuerden, por eso dice Corintios que Cristo es el sí y el amén. O sea, por eso dice, y en Cristo todas las promesas de Dios son sí y son amén. ¿A qué se refiere? ¿A que Dios siempre dice que sí a lo que pedimos? No, se refiere a todas las cosas de las promesas que vimos en el Antiguo Testamento, en Cristo vienen a ser cumplidas, y como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿dónde se cumplen? En la iglesia. ¿Ok? Por eso les digo que hay cosas que solamente en la iglesia se van a poder lograr. Por esas personas que dicen, no, yo no necesito, a mí Dios me habla, yo no dudo de eso. Yo no dudo que Dios le hable. Lo que dudo es lo que le habla. Eso es lo que yo dudo. Que luego se empiezan a sacar sus rollos, que no tienen nada que ver con la Biblia. Es que yo sentí, es que yo soñé, es que como que sentí que me hablaron, y contradicen las escrituras. Pues no sé quién te habló. Ha de haber sido tu ego. Entonces, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que habría de venir. Fue por medio del pueblo de Israel que entraron las promesas y entró un poco del carácter de Dios, ¿ok? Esa es la importancia que tiene Israel. Por medio de Israel vino el Mesías, por medio de Israel vino la ley, por medio de Israel vinieron las promesas, por medio de Israel es una evidencia del pueblo de Dios. A muchos dicen, es que quién sabe si Dios exista. Pues el pueblo de Israel es una evidencia. ¿Por qué? Porque se ha hablado de él hace más de 2000 años. Y sigue existiendo ese pueblo. Y los lugares geográficos que se nombran en la Biblia siguen existiendo. O sea, hay evidencia suficiente para decir que Dios es real, si hablamos en ese tipo de cosas. ¿Ok? Por eso dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón. O sea, ¿quién es un necio? Alguien que ya tuvo suficiente evidencia y aún así dice que no hay Dios. ¿Ok? Entonces, culmino ese versículo, Efesios 1:11. Por medio de Cristo, fíjate cómo lo dice, por medio de Cristo, lo estoy leyendo el lenguaje actual, Dios nos eligió desde un principio para que fuésemos suyos. Primera cosa, la iglesia no es de nadie, la iglesia es de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó su sangre por ella. ¿Ok? Entonces, cuando dicen, no, es que esta es mi iglesia, pues está loco. La iglesia no es de nadie. Tal vez el local, pero el local no es la iglesia. Recuerden que la iglesia somos todos nosotros. Entonces, y recibiésemos todo lo que él había prometido. Es decir, las promesas, por decir, esa promesa dada a Abraham de que a tu descendencia bendeciré y serán como las estrellas del cielo, y tu descendencia tendrá heredad. Todas esas promesas se cumplen en
Cristo. Por eso dice a tu simiente. No dice a la simiente, dice a tu simiente bendeciré. ¿Quiere decir quién es la simiente? Cristo. Entonces, en Cristo se cumplen todas las promesas. Y si los que hemos creído en Cristo somos parte de la iglesia, las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo. Así lo había decidido Dios, quien siempre, dice ahí, lleva a cabo. Es decir, Dios eligió el método. Por decir, de la salvación, ¿quién eligió que fuese por la fe? Dios. No, es que a mí no me parece. Qué bueno. Qué bueno. Pero como ya te lo dije, delante de Dios, o sea, si la palabra está clara, tu opinión, pues no vale mucho. No vale mucho. Porque la opinión de Dios sí pesa. ¿Ok? Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Traducción viviente de ese pasaje. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. ¿Ok? Recordemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia, vamos a ponerlo así, de dos culturas, judía y griega. ¿Ok? Entonces, dice aquí, por su lenguaje actual, Dios quiso que los judíos fuésemos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los judíos, ¿cuál era el plan de Dios para Israel? Nuevamente, el plan de Dios para Israel era que por medio de ese pueblo viniese la salvación al mundo. Pero hay otro plan, el cual Israel no llevó a cabo y que ahora se le ha dado a la iglesia. ¿Cuál? Ser un pueblo distinto. Esa fue la razón por la cual Israel se fue deportado. Esa fue la razón. ¿Cuál? Se habían mezclado. Y la manera que Dios va a hacer para que tú no te mezcles es que va a hacer que tus enemigos te dominen. Para que tú no te dejes de mezclar. A Dios no le agradan las mezclas. A Dios le agrada que seas frío o que seas caliente. No le gusta que seas tibio. O sea, tibio es que te mezcles. Eso fue lo que pasó con Israel. Israel se mezcló con los pueblos paganos. Empezaron a adoptar la idolatría. Empezaron a adoptar sus costumbres. Empezaron a adoptar su manera de vivir. Empezaron a adoptar su pensamiento de ellos. Por lo tanto, Dios tuvo que disciplinarlos. Pero en el momento en que la iglesia apareció, entonces ahora esta comisión se la ha dado ¿a quién? A la iglesia. ¿Y qué tiene que ser la iglesia? Distinta. Tiene que estar apartada del mundo, no ser como el mundo, apartada del mundo. No podemos adoptar el mismo pensamiento que del mundo, no podemos hacer eso. No podemos adoptar la misma conducta, no podemos adoptar la misma manera en que llevan su matrimonio. No, Dios ya dijo cómo. Eso es la iglesia, hermanos. La iglesia no es de que, pues bueno, pues vamos a llevar así, a ver qué es lo de moda, pues eso lo metemos. Eso no es la iglesia. La iglesia está completamente apartada. Dicen, no, es que la iglesia debe evolucionar. ¿Según quién? Dicen, es que lo que ya hacen en la iglesia ya está muy barroco. O sea, ya deben de modernizarse. ¿Según quién? No, pues es que eso es la ley de la vida. No, pues esa es la ley de tu vida. Esa es la ley de tu vida. Dios no necesita modernizarse. Dios necesita creerse. Entonces, por eso dice ahí, Dios quiso que los judíos fuesen los primeros en poner su esperanza en Cristo. ¿Qué quiere decir? Obviamente que la iglesia empezó con judíos, es obvio. O sea, los apóstoles eran judíos. Y ahí comenzó, la iglesia de Jerusalén era una iglesia judía. O sea, es normal, sí. Recuerden que después Pedro llegó con Cornelio, un hombre romano, que no era judío, y entonces ahí que
entendieron que la salvación no era solamente para los judíos, entendieron que la salvación era para todo el mundo. Ahí lo entendieron. Pero obviamente todo comenzó con los judíos. ¿Pero para qué? Dice, para que lo alabemos para su poder. Otra cosa, igual de la iglesia. Y ya lo hemos mencionado y lo voy a volver a mencionar. El propósito de la iglesia es adorar a Dios. Ese es el máximo propósito. Por encima del evangelismo, ¿eh? El evangelismo no digo que no sea bueno, sí es bueno. Pero óiganlo bien, el evangelismo no solamente se queda en, pues ya creyó en Cristo, pues a ver cómo se las arregla. No, la Biblia dice y hacer discípulos. Y hacer discípulos lleva tiempo. No es solamente, pues ya se convirtió, pues hay, gloria a Dios, ya se fue al cielo y a ver qué hacemos. No. El siguiente paso es discipulado. Es el siguiente paso. Y sí, obviamente para muchos el discipulado pues es cuestión de tiempo. Pues sí, hermanos, sí, es cuestión de tiempo. Sacrificio, también, sí. Dinero, también, sí. Años de mi vida que podría estar en otro lugar, también, sí, sí. Pero, el mayor propósito de la iglesia es adorar a Dios. Por lo tanto, las cosas que se hacen dentro de la iglesia deben adorar a Dios. Por eso esas festividades del año, Día del Papá, Día de la Mamá, los Reyes Magos, Día del Niño, Navidad, Año Nuevo, Día del Estudiante, Día de la Enfermera, Día del Maestro, todo ese tipo de cosas, yo no digo que no se puedan conmemorar. Podemos ser muy cuidadosos en cómo lo vamos a hacer. Muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque si en algún momento estamos dándole gloria al hombre más que a Dios, eso ya no es la iglesia. Sí, hermano, sí. Y se oye muy, que estoy yendo al extremo, parece, pero no. Si así fuese, ¿por qué Dios dijo al pueblo, a todos esos pueblos con los que vas a entrar a Canaán, no hagas alianza, destrúyelos a todos, mátalos, porque si no van a ser tropiezo para ti? O sea, fíjate qué extremista es Dios. Pero las cosas, hermanos, de Dios requieren ese tipo de cosas. ¿Qué Cristo también dijo? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Fíjate qué extremista, no está hablando literal, es una hipérbole. Pero lo que sí nos está diciendo Dios es que cuando se trata de que el mundo se quiera mezclar con la iglesia, debemos ser muy tajantes. Muy tajantes. ¿Eh? Y oye, no, pues es que ¿dónde está el amor? Si no, ¿cómo vamos a alcanzar a los perdidos? ¿Tú le vas a enseñar a Dios cómo? ¿Se dan cuenta, hermanos? Es que es el problema. El problema es que pues, hemos aprendido muchas cosas del mundo. Yo no digo que sean malas, pero en el mundo. Con la iglesia es otra cosa. Versículo 13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Traducción viviente. Y ahora ustedes, los gentiles, ya hablo de los judíos, comenzó ahí en la iglesia, pero después los judíos se fueron añadiendo a la iglesia, habiendo oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¿Cómo? Al darles el Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, que en el Antiguo Testamento el Espíritu iba y venía. No estaba en ellos, estaba sobre ellos. Ejemplo, Sansón. Sansón no tenía fuerza cuando él quería. No tenía fuerza cuando él quería, sino tenía fuerza porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Entonces tenía gran fuerza. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu lo abandonó? No tuvo más fuerza. En el caso del creyente, el Espíritu Santo siempre está con él. Pero muchas veces lo contrista. Lo contrista. O muchas veces lo apaga.
Esas son las dos cosas que se pueden hacer. Pero si eres verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo no se va. ¿Ok? Pero también el Espíritu Santo, hermanos, aquí la palabra sellados, significa estampar con anillo. Significa estampar con anillo. Da la idea de lo que se hacía cuando se enviaba una carta real. Lo que se hacía era tener la carta, se doblaba y se le echaba algo con una vela, cera, y después se le sellaba con el anillo. Entonces, si el rey decía, solamente esta persona puede recibir esta carta, si el sello estaba violado, era un delito real y merecía la horca. A eso se refiere. Entonces, muchos aquí sacan, bueno, entonces ya fuimos sellados por Dios, entonces quiere decir que se pierde la salvación. No, no se pierde. La salvación no se pierde, hermanos. ¿Por qué? Porque no te la ganaste. La salvación no se pierde. ¿Ok? Fíjate también lo que significa. Significa seguridad o preservación. El Espíritu Santo trae seguridad al creyente. Entonces, ¿por qué hay creyentes que dudan si son cristianos o no? Porque viven en el pecado y el pecado te hace dudar de lo que crees. Eso es lo que hace el pecado. Por eso Adán, cuando pecó, dudó de Dios y lo iba a perdonar. O sea, ¿Adán no conocía de Dios? Pues es obvio que sí. Vivió mucho tiempo ahí hablando con él cada día. Pero cuando él pecó, dudó de lo que Dios era. Eso es lo que pasa, por eso muchos creyentes son creyentes, pero dudan de su salvación. ¿Por qué dudan? Porque viven en el pecado y el pecado hace que dudes. Recuerda que el Espíritu Santo dice, nos recordará todas las cosas y nos guiará a toda la verdad. El problema con ese verso es que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad si estudiamos. O sea, por eso uno que tal vez es cristiano, pero vive bien confundido. ¿Por qué? Porque no estudia, sino simplemente trata de entender las cosas espirituales con su mente terrenal. Y eso es un error, ¿eh? Yo no digo que no podamos utilizar la mente terrenal para entender ciertas cosas. Pero hermanos, entiende que el problema de tu pensamiento es que está manchado con pecado. Entonces tratamos de mezclar muchas cosas, queriendo que eso se amolde a la vida que estoy llevando. No. La vida, la palabra es otra cosa. Por eso es importante, hermanos, predicar el evangelio y no nuestras opiniones o nuestros métodos, sino la palabra de Dios. También aquí la palabra sello significa atestiguar. ¿A quién atestigua ese sello? Recuerden que la Biblia dice en Hebreos 11 que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué quiere decir? Que lo que no se ve es más real que lo que se ve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los demonios y todo el espíritu que va por el aire, ellos sí ven que en ti está el sello de Dios, que tú eres hijo de Dios. Entonces, eso brinda protección. O sea, nada de que, pues me hicieron un trabajo, ¿me va a llegar? No. Pero hay una condición. ¿Cuál? Recuerden lo que le dijo Dios al pueblo. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Si tú me oyes, si tú me obedeces, si tú guardas mis mandatos, de cierto te digo que te bendeciré y se te multiplicará, y el vientre de tu esposa será fructífero y tendrás mucho y tus graneros estarán llenos, y no te habrás acabado lo primero y ya habrá venido la segunda cosecha. Pero si tú te olvidas y tú dices, mi mano hizo esto, y te prostituyeres y te fueses tras dioses ajenos y te olvidares de Jehová tu Dios, de cierto te digo que pereceréis y huirás. Y temerás en la tarde y en la noche, y huirás sin que nadie te persiga, y tu pecado te alcanzará. ¿Qué quiere decir? Que la protección de Dios es condicional. No es nada más porque pues soy cristiano, nada me llega. No, o sea, si tú estás en perseverando y toda la cosa, Dios no lo permite. Así se lleven tu pelo, se lleven
tus uñas, no sé lo que tú quieras, y te hagan el trabajo, te lleven al Catemaco, hasta África, te lleven. No, nada te tocará. Pero si no vienen a la iglesia, no estudian, les vale, ya hasta se van a congregar a la católica, ¿tú piensas que Dios no lo va a permitir? Lo va a permitir. ¿Para qué? Para que vuelvas. Ese es el propósito, ¿eh? Para que vuelvas. Entonces, el sello de Dios provee varias cosas, ¿ok? El sello de Dios es una garantía de que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. ¿Te acuerdas de lo que le dijo Cristo a Pedro? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes cuál es una parte también de la seguridad, hermanos? Porque entiéndanlo también bien esto. ¿Dios puede permitir entonces que algunos cristianos sean muertos? Sí. Entonces, ¿dónde está el cuidado de Dios? El cuidado de Dios es que el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado. O sea, hermanos, el hecho de que alguien haya muerto no quiere decir que Dios no lo cuidó, porque lo ha cuidado de algo más grande. ¿Cuál? La condenación. Entonces, recuerden lo que dijeron los amigos de Daniel. Cuando los iban a echar al horno, ellos dijeron, sépate, oh Dios, que no vamos a adorar, y mi Dios nos puede salvar de ti, pero ¿y si no? O sea, esa es la seguridad, esa es la fe, hermano. O sea, sí, Dios te va a cuidar de muchas cosas, pero a veces Dios lo permite. ¿Para qué? Para su gloria. A veces hay más gloria en Dios o para Dios en tu muerte que en que vivas. Y eso pasó con los cristianos del circo romano. Los mataban los leones, se los comían, los ahogaban, los utilizaban de circo. ¿Y por qué Dios no los protegió como a Daniel en el foso de los leones? Porque, hermanos, era más glorioso verlos morir cantando, porque la gente que los veía en el estadio se convertía. Era más glorioso eso que salvarlos. Y como lo dije en teología sistemática, si ustedes se ponen en el lado humanista, pues dicen, ay no, ¿cómo es Dios? O sea, si Dios fuese bueno, lo salvaría. Eso es tu opinión. Pero Dios ve mucho más panorama de lo que tú puedes ver. Mucho más. Y eso da gloria a Dios porque eso es la iglesia, hermanos. Eso es la iglesia. La iglesia está para adorar a Dios. Entonces, este sello es la seguridad de que la herencia que hemos adquirido por adopción, la recibiremos. El sello, el Espíritu Santo, nos confirma a nuestro corazón que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos lo confirma? Cuando entendemos las Escrituras. Cuando obedecemos a Dios, entendemos que fue Dios y su mano quien nos ha guiado hasta este punto. Ahí entendemos y Dios te confirma que eres hijo de Dios. Dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Ven cómo se repite otra vez eso? Para la alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor venga en su segunda venida y entonces empiece a dar herencia a sus hijos, eso será para la alabanza de su gloria. Dice traducción viviente, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia. Obviamente las arras en el matrimonio significan muchas más cosas. Una de ellas es protección, otra de ellas es provisión. O sea que yo como hombre me comprometo. Aquí voy a tratar de suplir lo necesario. Sí, porque pues, si hablamos de sueños, pues queremos hasta la mansión de Los Pinos, ¿no? Pues eso no puedo hacerlo. Pero sí lo necesario, para que podamos tener lo necesario. Bueno, el Espíritu Santo es la garantía
de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Entonces, dos cosas. Número uno, nos confirma la herencia de Dios. Y número dos, nos confirma a quién le pertenecemos. Aquí la palabra arras significa promesa. Fíjate, la palabra griega arrabón, que significa promesa, garantía. ¿Sabes qué es una garantía, verdad? Tú vas a pedir algo y dejas algo a cambio. Ah, bueno, el Señor dice, ¿sabes qué? Tú crees en mí. Y yo dije, sí, Señor, yo creo en ti. Ah, bueno, yo como garantía te voy a dar ¿qué? El Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué dio como garantía Dios en el Antiguo Testamento? Sí, pero ¿cómo? Sí, la promesa, pero ¿cómo? ¿Cómo fue algo que dijo, no, yo lo voy a cumplir? La circuncisión. Recuerden que cuando Abraham creyó, Dios le dio ¿qué? La circuncisión como señal del pacto. Por eso se circuncidan. Por eso ahora ya la circuncisión no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la simiente ya vino. Entonces, ese pacto ya se cumplió. Ahora viene otro pacto. ¿Cuál? Los que creen en mí van a tener vida eterna. ¿Cómo estoy seguro de eso? Ya Dios no circuncida el prepucio. Ahora Dios circuncida el corazón. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene sentido ahí? Entonces, ahora el Espíritu Santo es la seguridad de algo que Dios ya ha dicho. El Espíritu Santo es un adelanto de lo que el Señor nos dará en la eternidad. Por eso la segunda venida es algo real, hermanos. Porque muchas veces la carne nos puede confundir diciendo, ay, pero ya pasó mucho tiempo y Cristo no viene. ¿Cómo estamos tan seguros de que Cristo regresa? El Espíritu Santo, que son las arras de la promesa que Dios nos ha hecho. O sea, es obvio que si el Espíritu Santo está, es obvio que Cristo va a cumplir. Dios no miente. Hechos 26:6. Hechos 26:6. Dice ahí, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo advenimiento o cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestros 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, estoy acusado por los judíos. ¿De qué era acusado Pablo? De la resurrección. Recuerden que los judíos esperaban lo mismo, pero a través de las obras. Y Pablo predicaba de otra manera. ¿Cuál? Que solamente en Jesucristo había resurrección. Entonces ellos condenaban a Pablo, porque recuerden cuando lo que dijeron a los apóstoles, les ordenamos que ya no prediquen en tal nombre, en el nombre de Jesús. Y entonces ahí es donde aplica. Es necesario servir a Dios antes que a los hombres. Ahí sí aplica ese verso. Entonces aquí habla Pablo de los profetas que vieron de lejos las promesas de Dios y que él era acusado por esa promesa cumplida. Y ahora los cristianos no solo lo vemos, hermanos, sino que palpamos y podemos vivir esas bendiciones a través de Cristo, porque en Cristo toda bendición es sí y es amén. ¿Okay? Pero eso solamente en la iglesia. Entonces, repito estos versículos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Ok? Entonces, continuamos ahora, versículo 15. Efesios 1:15, ahí tenemos
Título: El espíritu de sabiduría y de revelación. Dos cosas que la iglesia debe tener. Dos cosas que la iglesia debe tener. O sea, sí o sí, toda congregación debe tener estas dos cosas. ¿Cuál? Sabiduría y revelación. Ok, entonces, sabiduría no es saber mucho. Sabiduría es saber vivir. ¿Eh? Saber vivir. Por eso, hermanos, hay mucha gente que es muy culta. O sea, lee muchos libros, sabe muchos instrumentos musicales, conoce varias cosas del mundo, pero su vida es un desastre, ¿no? Y mucho pasa con los artistas así del mundo. Son muy cultos, leen mucho, han ganado muchas cosas en el mundo, pero tú ves su vida personal, no viven separados, tiene 2 divorcios, no tienen hijos regados, o sea, no saben vivir su vida. Eso es sabiduría, hermanos. La sabiduría no es saber mucho. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová significa saber vivir para Dios. Saber vivir para Dios. Y parece sencillo, pero no lo es. Porque muchas veces confundimos la voluntad de Dios con la mía. Es que yo quiero esto. Y pues yo creo en mí mismo que no es tan malo. Bueno, eso es lo que tú crees. Necesitas centrarte qué es lo que Dios quiere para ti. Y a lo mejor Dios no quiere que tengas ese trabajo. No, pero es que lo necesito y toda la cosa. A lo mejor Dios no quiere que metas a tu hijo en esa escuela. No, pero es que es la mejor del estado. Eso no dice nada. Ese argumento que tú das no tiene peso delante de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, sabiduría es saber vivir como Dios quiere que vivas. Y eso es bien difícil, hermanos. Porque vas a oír 2 voces. La voz de Dios y la voz del mundo. Le decía yo a mis hermanas que estaba yo leyendo un libro sobre la administración del dinero. Y me llamó la atención un ejemplo que puso el hermano. Y dijo, en una ocasión, John Wesley, que era un gran predicador en esos tiempos de la Reforma, dice que John Wesley estaba predicando y bien cuando él predicaba, se quemó su casa. Se quemó su casa completamente. Y ya llegaron con John Wesley y dijeron, no, ¿sabes qué? Pues ya no tienes casa. Se quemó completamente. Y John Wesley dijo, bueno, una propiedad de Dios menos que administrar. Él entendía que esa propiedad ni siquiera era suya, era de Dios. Y si Dios decidió quitársela, ¿pero qué diría el mundo? No, tiene una mente perdedora, de seguro, pues si no la quería que la hubiera regalado, tiene una mente mediocre. ¿Te das cuenta? Hay 2 voces ahí. La voz de Dios que te dice, no te preocupes porque yo te voy a dar, tú preocúpate por lo mío, yo voy a preocuparlo por lo tuyo. Y la voz del mundo de que no, todo depende de ti, es tu fuerza, tu talento, tu ingenio, tú puedes, haz lo tuyo. Si Dios te dio un sueño grande, es porque tienes un Dios grande, o sea, puras cosas humanistas. Esas son las 2 voces que vas a estar escuchando. Por eso sabiduría es muy importante y lamentablemente pocos la cultivan. ¿Por qué? Porque piensan que tener sabiduría es hacer lo que los demás hacen. Pues el de allá enfrente hace eso, pues yo también lo voy a hacer. Oye, pero no estás viendo los resultados que te está llevando. Pues no importa, pero es un hombre exitoso. ¿Según quién? ¿Según quién? Según el mundo, entonces no es sabiduría. Eso es necedad. Entonces dice ahí. Ahora, este versículo 15 es una oración, Es una oración. Y bueno, voy a explicar la segunda antes de empezar el versículo. Revelación. ¿Qué cosa es revelación? Entender algo que está allí, pero que está oculto. Revelación es como descorrer el velo, quitar la cortina. Está allí eso, pero no lo entendemos. Necesitamos que el Espíritu Santo que nos abra los ojos del entendimiento. Eso es revelación. Estas 2 cosas se requieren en la iglesia. Necesitamos en la iglesia sabiduría. ¿Para qué? Para saber cómo vivir en una generación que va en contra de Dios.
Y hermanos, siempre es más fácil ir en pos de la corriente que en contra de la corriente. Y necesitamos sabiduría para tomar decisiones hacia dónde se va a dirigir la congregación. Y número 2, necesitamos ¿qué? Revelación. Saber cómo es Cristo. Saber más de Dios. Saber por qué Dios hizo esas cosas en ese preciso momento. Entender más allá del verso, hermano. Y eso solamente se logra con el Espíritu Santo. Pero dense cuenta, cuando una iglesia no tiene revelación, la cambian por emoción. Por eso ven a iglesias que cambian todo por pantallas y luces, cámaras de humo, muchos eventos. O sea, yo estaba viendo apenas cómo congregaciones cantando de Black Eyed Peas en la reunión de oración. No, es que Dios me lo puso en el corazón. No creo que te haya puesto algo del mundo para alabarle a Él. O sea, estás completamente zafado. O sea, tú no tienes revelación, tú tienes carne, emoción nada más. Pero ¿se dan cuenta? Por eso, hermanos, hay iglesias o hay congregaciones que son muy grandes, pero no tienen revelación de Dios. Oye, ¿qué aprendes en la iglesia? Pues no sé, pero estuvo poderoso. Estuvo tremendo, o sea, sí sentía a Dios. Emoción. Pero hermanos, Dios no es de sentir. A veces sí sentimos a Dios, a veces sí. Pero la mayoría de veces no va a ser así. Dios no es emoción. Dios es revelación. Jeremías 33:3, ¿lo han leído? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas y ocultas que tú no... ¿Por qué no dice? Clama a mí y me sentirás. ¿Por qué no dice eso? Porque Dios no es de sentir, hermanos. Dios es de creer. Y te revelaré cosas maravillosas y ocultas que tú no conoces. Dice Isaías, ¿no? También, los que esperan en Jehová me sentirán. No dice eso, hermanos. ¿Qué dice? Nuevas fuerzas tendrán y volarán con poder como las águilas. Correrán y no se cansarán. ¿Habla literal? No, hermanos. Está hablando que los que esperamos en el Señor y ponemos en Él nuestra confianza, cosas que no podemos hacer en el punto físico, las vamos a poder hacer en el espíritu, aunque no lo sientas. Es que yo no siento amar a mi esposa. Qué bueno, porque no es de sentir, es de decidir. Es que a veces yo no siento, en el servicio yo no siento a Dios. Qué bueno. No es de sentir, es de obedecer. Y ahí tenemos un choque, hermanos. ¿Te das cuenta? Cuando no hay revelación, se cambia por la emoción. Entonces piensan que sentir a Dios cada domingo, eso es lo que es la iglesia. Perdóname, no, eso no es la iglesia. No es eso no es la iglesia. Para sentir, pues vete a una obra de teatro, vete al circo, al cine, una buena película romántica, ya vas a ver cómo chillas. ¿No? Ponte a leer un libro así de que, no, pues lo que sufren, el diario de Ana Frank, cómo sufrió, toda la cosa. Y pues, para que sientas emoción. Pero al final, eso no te trae sabiduría. Entonces, sabiduría y revelación van de la mano. Tú no puedes tener revelación sin sabiduría y no puedes tener sabiduría sin revelación. Entonces, versículo 15 es una oración. ¿Cómo empieza Pablo a orar? Fíjate bien cómo ora Pablo y lo que pide, ¿eh? ¿Por qué no dice, yo pido para los pobres de la iglesia que Dios les multiplique sus graneros y toda la cosa? ¿Por qué no pide eso? Porque, hermano, esos son añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Esto que vamos a pedir. Señor, dame sabiduría. ¿De qué me sirve tener mucho dinero si no sé administrar? Mejor enseñarme a administrar. ¿O no? Porque para muchos el problema no es cuánto ganan. El problema es que no saben cómo lo gastan. Ese es el problema.
Para muchos el problema no es la salud, es que no saben cuidarse. Y ese es el problema. El problema, para muchos, piensan que es su esposa. No, ¿sabes cuál es el problema? Que no sabes disipularla. Ese es el problema. Que tú, con tu mala cabeza como hombre, la estás echando a perder. Porque no le enseñas. Y porque tú no quieres estudiar, piensas que pues, con lo que cachas el domingo, ¿no? Ya. Ahí me la voy llevando. Por eso tienes muchos problemas. ¿Por qué? No tienes sabiduría. Entonces, cada decisión que tomas dentro del matrimonio, ¿qué? Porque tú eres la cabeza. Tú requieres más sabiduría. Y cada decisión que tomas, ¿qué? Es al desastre. Bueno, es que Dios me dijo, pues, ¿cuál revelación si nunca estudias la Biblia? ¿Cuál revelación? ¿Te das cuenta, hermano? O sea, eso es algo necesario. Pero ahí nos estamos afanando en pedir por cosas, ¿no? Señor, mándame el coche, ¿no? Como otro que yo conocí aquí, que se reunía acá y que ya, gracias a Dios, no está aquí porque, de verdad, oraba porque se ganara la lotería. No, hombre. Yo le dije, tú eres un cabeza dura. No, al que tiene fe todo lo es posible. Le digo, no, hombre. No, pues sí, para todo tenemos una excusa en la Biblia. Dice, por esta causa, también yo, ¿cuál causa? La verdad que acaba de decir. Ya estamos en la iglesia, estamos seguros en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. Por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué cosas estaban abundando en la iglesia? La fe, o sea, su confianza en Dios. ¿Y qué más? Y el amor. Recuerden que en Éfeso había una diosa muy fuerte por la cual persiguieron a Pablo, Diana de los Efesios, que es la antecesora de la Virgen María, nada más que con otro nombre. Y Astoret, lo mismo. Y la diosa del cielo, la reina del cielo, lo mismo. O sea, ese demonio o ese ídolo ha ido pasando por muchos tiempos hasta convertirse en lo que ahora es y sigue haciendo lo mismo. ¿Cómo? Embelezar a la gente. Entonces recuerden que había eso. Y muchos de los creyentes que se habían convertido servían en el templo de Diana. De ahí obtenían su riqueza. Imagínate, dejar el templo de Diana. Dejar de percibir ese ingreso por someterse a Dios, no cualquiera. Entonces cuando se entera de eso, Pablo dice, pues no dejo de dar gracias a Dios por ustedes. Porque a pesar de todo eso, ustedes ¿qué? Sirven a Dios. Sirven a Dios. Eso es la iglesia, hermanos. Por eso dice la Biblia, el reino de los cielos es para los valientes. Hay que ser valiente, hermano. Charles Spurgeon le dijo a un príncipe que iba a ser rey de Inglaterra, le dijo, si Dios te ha llamado al ministerio, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. No te rebajes. ¿Rebajarme, Spurgeon? Sí, porque predicar la palabra es aún más grandioso que ser rey. Hermanos, esa es la iglesia. La iglesia va a estar llena de gente que ha sacrificado algo. Porque el evangelio requiere sacrificio. Grábatelo bien. El evangelio requiere sacrificio. Que hayas dejado tal vez un buen trabajo. Tal vez que hayas dejado una buena comodidad. Tal vez que hayas dejado un buen punto de estudio. ¿verdad? A lo mejor no has hecho la maestría o el doctorado porque prefieres servir a Dios. Eso es un sacrificio que obviamente tu carne quiere. Pero estamos entendidos que servir a Dios requiere sacrificio, hermanos. Requiere sacrificio. No esperes tenerlo todo. Es como aquel que dijo, Señor, te seguiré, pero primero déjame que entierre a mi padre. ¿Y quién le dijo? Cristo. Sígueme. Deja que los muertos
Entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no entierres a tu papá? No está diciendo eso. Lo que estaba diciendo ese hombre, le dijo, Señor, déjame que muera mi papá, pero no se iba a morir mañana, ¿eh? O sea, déjame que pues, viva, se muera, que me dé la herencia y entonces ya te sigo. O sea, que mi vida esté cómoda y entonces sí. No. Deja de preocuparte por las cosas que terminan aquí. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Entonces sí, muchas veces, hermanos, cuando Dios te llama al ministerio, Dios te llama a servir, las cosas no van tan bien y tenemos ese pensamiento de decir, no, hermano, no sirvo porque no he arreglado mi vida. Llevas 30 años arreglándola y no puedes. ¿Qué te hace pensar que en 6 meses la vas a arreglar? No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sigue a Dios y Él va a arreglar tu vida. Pero no esperes que todo esté viento en popa para que tú sirvas a Dios, no. Porque servir a Dios requiere sacrificio. Ir a predicar a otro lugar es sacrificar tu tiempo, ¿o no? Estás a 1 hora de distancia y tienes que prepararte 1 hora con antelación. Orar en tu casa requiere un sacrificio porque tal vez quieres orar a la hora de la novela que te gusta. Tienes que apagarle al Netflix. Eso es sacrificio, eso es el evangelio, hermano, eso es la iglesia. Ve, el mundo no quiere sacrificar nada. El mundo quiere todo cómodo. Si a mí me dan todo, lo hago. Y si no te lo dan, no, pues no lo hago. La iglesia no es así. Dice que Pablo, que cuando él iba, dice, a ustedes no me dan nada, corintios, pero aún así no me importa, yo gastaré de lo mío, con tal de que el evangelio no tenga estorbo. A veces sí, hermanos, aún de lo nuestro vamos a tener que gastar. Eso es la iglesia. No, es que en mi trabajo me dan todo. Qué bueno, en tu trabajo, pero esto no es tu trabajo. Aquí vienes a adorar al que te dio el trabajo. O sea, no es poca cosa. Aquí vienes a adorar y a servir al que te dio el trabajo. Porque muchos dicen, no, es que Dios, no, aquí no pagan, por eso yo no me esfuerzo, porque aquí no me voy a cobrar. Ay, si Dios te cobrara todo lo que te da, ¿piensas que tendrías ese pensamiento? ¿No dice la palabra del Señor que de Jehová es la tierra y su plenitud, y que de Jehová es el oro y la plata y la naturaleza? Esa moneda que tienes es de plata o de níquel. ¿De dónde sacaron eso? Pues de un mineral de la tierra. ¿Y de quién es ese mineral? Y los billetes que tienes es papel moneda. ¿Y dónde sacaron el papel? De los árboles. ¿Y de quiénes son los árboles? Entonces el dinero que tienes no es tuyo. Dios te lo dio. Por lo tanto, si lo ponemos así, Dios ya te pagó de antemano lo que vas a hacer. Digo, ¿no? Bueno, yo así lo veo. Dios ya te pagó de antemano. Y cuando tú no sirves, tú eres un deudor. Porque si Dios ya te pagó de antemano un día que vas a servir a Dios y no lo sirves, ¿qué? Pues yo no veo que regreses ese dinero, ¿sí? ¿Te das cuenta? Es que ese es un pensamiento del mundo, hermanos. Deja de pensar así. ¿Te imaginas? No, pues Elías dijo, no, pues ¿sabes qué, Señor? Yo no te sirvo porque, pues no hay con qué. Y Dios le empezó a enviar cuervos, ¿no? Y fíjate, Dios alimentó a Elías por 3 años y nada más hizo una obra nada más dijo, nada más a mi palabra no va a llover. Eso fue lo único que hizo. Y por 3 años Dios lo alimentó por ese chiquito servicio, nada más. Hermano, si ponemos en la balanza mi servicio con lo que Dios me da, no dan las cuentas, ¿eh? No dan las cuentas. Pero obviamente si nos ponemos en el punto del mundo, pues es obvio que decimos que Dios me debe. No. Entonces, ese es el punto que aquí Pablo pone. Fíjate, lo voy a leer en el lenguaje actual y voy a leer el último verso y ahí vamos a terminar. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre, versículo 17, dice,
que dice que da gracias, y luego dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, fíjate lo que está pidiendo Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo voy a leer en lenguaje actual. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé de su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? A ver, ¿cómo es Dios? Uno de los problemas que luego empezamos a tener es que pensamos que Dios es como mencionaron en la católica. Nada que ver. En la católica son tradiciones, aquí no. Aquí es conocimiento. Porque Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Mucha diferencia. Ahí son tradiciones, aquí debemos adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo es en espíritu y en verdad? Espíritu, gente nacida de nuevo. Dios solamente recibe adoración de gente nacida de nuevo. Y número 2, basada en la palabra. Hay gente que dice, ay no, es que ella adora y es bien sincera. ¿Y a poco doña Chonita se va a ir al infierno? Sí, ella siempre es la llorona de todo y toda. Es bien sincera, sinceramente equivocada. Porque no lo hace en la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, si las cosas, si nuestra adoración, si nuestro servicio, si nuestro conocimiento no está en Cristo, estás equivocado. Estamos equivocados. Si nuestra oración, si nuestro servicio, si nuestra administración, si nuestra vida no está en Cristo, estamos equivocados. No estás en la verdad, estás en tu verdad. Porque el camino y la verdad y la vida es Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, para saber cómo es Dios, no es, pues yo creo así, según mi experiencia. Qué bueno, qué bueno. Pero tu experiencia no es palabra autoritativa. Tu experiencia es subjetiva. ¿Por qué? Depende de tu edad, depende de tu percepción, depende de tu economía, depende con quién estuviste, a dónde fuiste. De todo eso depende tu experiencia. Pero la palabra de Dios, no. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿por qué necesitamos revelación? Porque solamente con revelación vamos a llegar a la perfección, o sea, a ser maduros. Otro día te conté eso de John Wesley. ¿Te imaginas qué nivel de madurez tenía ese varón para decir de esa manera? Yo cuando lo estaba yo leyendo el día de ayer dije, yo no sé si diría eso. Yo no lo sé si lo diría. Tal vez me falta conocer más de Dios. Tal vez sí. Pero créanme, hermanos, que cuando conocemos más de Dios, cuando lleguen ese tipo de momentos, que te roben tal vez tu auto. Que hemos pasado por ahí, hermanos. Y no es tan agradable. Pero el Señor te va a hacer entender muchas cosas en ese momento. O más adelante. Hermanos, más adelante yo lo entendí por qué pasaron esas cosas. Ya después, unos 2 años después, lo entendí por qué. En ese momento, pues no, decía que injusto, y dónde estás, y cosas así, ¿no? Pero en ese momento, Dios te va a dar la fuerza. Y más adelante, si tú sigues estudiando, te va a dar la revelación y la sabiduría para entender por qué pasaron esas cosas. O sea, al final, hoy lo puedo decir, al final fue algo material. Qué bueno que nadie estuvo allí adentro, ¿no? Que te encañonaran. Porque a muchos les pasa así, ¿no? Los encañonan y hasta los secuestran. Dios no lo permitió. Ese es el cuidado de Dios. Las cosas materiales pues van y vienen. Pero una vida. ¿Te das cuenta? O sea, ya nos ponemos a analizar otras cosas y decimos, Señor, tú cuidaste de mí. De mí. Bien, hermanos, ahí lo vamos a dejar. Porque aún les quiero enseñar otras cosas aquí. Pero me llevaría más tiempo. Pero ahí lo vamos a dejar. ¿Ok?